Bueno, yo creo que ya podríamos ir iniciando el evento. Estimados con todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Melissa Ramírez, soy coordinadora del Departamento de Marketing de Maint Latam, esperando que todos se encuentren muy bien. Por parte del equipo de Maint y Trend Micro, les damos la bienvenida a este evento, DevSecOps, el camino de la integración. Queremos presentar un poco al equipo que se encuentra participando el día de hoy. Por el lado de Maint, contamos con la participación de nuestros account managers, asimismo como con el gerente de la unidad de negocios de ciberseguridad, Rómulo Vargas. Por el lado del equipo de Trend Micro, contamos con Edgar Barahona, Regional Account Manager, Yemima Moncayo, Regional Account Manager, Juan Fernando Muñoz, Sales Engineer, y con Yesenia Becerra, quien es nuestra speaker del día de hoy. Ella es Cloud Solutions Architect and Threat Specialist. Con eso podemos dar inicio. Del lado de Trend Micro, no sé si alguien más quiere dar bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. No te escuchamos, Yemi. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por este tiempo que se han tomado para compartir este final de tarde con nosotros. Vamos a ver un poquito de lo que se trata la estrategia de DevSecOps de Trend Micro. Realmente lo dejo a los expertos para que conversen de esto y al final, bueno, pues tendremos una cata de café que yo creo que va a ser definitivamente una experiencia muy, muy buena. Espero que todos hayan recibido el kit. Así que sin más, pues los dejo con Yemi, con Edgar, que son los gerentes regionales o las personas que manejan dentro de Ecuador, en cada uno de los territorios, las cuentas acá directamente con los clientes. Así que una vez más, muchas gracias. Por favor, todas las consultas que tengan en el proceso de la charla, háganlas. Tenemos al especialista Yesenia. Particularmente lo he escuchado un par de veces y de verdad que es lo máximo en estos temas de DevSecOps, así que aprovechemos este tiempo al máximo. Adelante. No, gracias Rómulo, gracias a todos los invitados por darse cita en esta tarde. Realmente estamos contentos de poder compartir siempre nuevas tecnologías, nuevas innovaciones a nivel de ciberseguridad, y que mejor contar con los expertos en esta tarde. Netamente una inducción muy breve. Estamos aquí ya como país, como Trend Micro, 3 personas, ya 2 años acá localmente. Sin embargo, como fabricante, vamos más de 32 años en el mercado de ciberseguridad. Eso nada más como preámbulo. Estamos dedicados en varias aristas a nivel de red, a nivel de lo que son protección a nivel de usuario final, correo electrónico, data center como tal. Y precisamente es ahí donde nos vamos a meter un poquito más, ¿no? Si bien en todos los sabores en los que estamos dando protección, por así decirlo, a nivel del data center, en toda su migración, como hemos visto, desde los físicos, virtualizados, a nivel de nube, ahora con temas de serverless, contenedores, absolutamente todo eso es lo que queremos entrarnos un poquito más en ese mundo, poder conversar con ustedes qué es lo que tenemos actualmente, tema de con quién nos estamos incluso teniendo mucho relacionamiento y partnership, esa es la palabra precisamente, juntamente con temas de proveedores de cloud, sí, pública, como también con otros tipos de fabricantes también que estamos haciendo una estrategia bastante fuerte que queremos presentarles en esta tarde. Así que, de mi lado, un gusto estar con ustedes. Compartir, que sea una sesión dinámica realmente, que podamos tener inquietudes, podamos conversar con lo que estamos pasando en este tiempo. Y nada más, bienvenidos y gracias. Doy paso a Yemi también para que se presente brevemente y pasaría la presentación formalmente. Sí, gracias. No, gracias a todos los presentes. Como decía Edgar y Rómulo, la idea es tener un espacio diferente. Ustedes saben que de alguna manera la forma tradicional de llevar el mensaje a nivel de ciberseguridad, hoy por hoy todo se vuelve mucho más dinámico, mucho más ágil. Hay que tener proyectos desplegados en mucho menor tiempo. Entonces la idea es que ustedes puedan conocer desde nuestro lado como fabricantes de ciberseguridad qué podemos aportar, ¿no? Para automatizar en este caso pues la protección de cargas de trabajo, como decía Edgar, temas de archivos, aplicaciones. Entonces aprovechar una sola plataforma con múltiples servicios integrados para que sus organizaciones
puedan en este caso pues consolidar las herramientas de seguridad y cumplir más fácilmente con regulaciones que nos exige el medio. Entonces, un poco hacia allá va la información que le queremos presentar y por eso estamos aquí con Yesenia Becerra. Ella es nuestra especialista justamente para este segmento de mercado. Entiende mucho las necesidades del mundo DevOps o de DevSecOps también y pues a ella queríamos escucharla más que nada. Así que Jessie, adelante y gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias por invitarme y bienvenidos a todos los que están acá. Espero que disfruten la charla. Espero no hacer las cosas muy confusas porque el tema de DevOps es que salen términos y todo se vuelve mucho más grande. Espero que todo quede más claro. Yo voy a hacer la charla muy enfocada precisamente en qué es DevOps, qué es lo que deberíamos hacer en DevOps. No me voy a enfocar tanto, por ejemplo, en las técnicas que se utilizan o qué es lo que yo puedo o no puedo hacer con X o Y herramienta, porque no es el objetivo tampoco de la charla, pero bueno, básicamente eso. Solo presentarme un poco, bueno, como dice mi imagen, pues yo soy Cloud Solutions Architect y Threat Specialist de Trend Micro. Ya llevo trabajando en Trend Micro cerca de 3 años. Trabajé también unos 3 años en desarrollo, es por eso que tengo tanta facilidad de entender, por ejemplo, temas de DevOps, desarrollo, seguridad en aplicaciones. Es por eso como que estoy en este mundo y que me gusta hablar de esto. Pero bueno, la charla de hoy, si tienen dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa, pues ahí tienen el chat, pueden escribir. No se limiten, es mejor cuando hay muchas preguntas porque podemos tener charlas mucho más interesantes. Entonces, cualquier cosa que surja, por favor, pregúntenlo. Entonces, lo primero y lo más importante es definir qué es DevOps. Yo sé que existen muchas definiciones de DevOps. Una de las dificultades o de las cosas que sucede es que existen tantas formas de definir una cultura que a veces olvidamos o no tenemos claro exactamente a qué nos referimos. Entonces, por ejemplo, AWS define DevOps como una combinación de la cultura, bueno, de filosofías en la cultura, de prácticas y herramientas. Entonces, esto lo que hace es como mejorar o acelerar la habilidad de las organizaciones en adquirir mayor velocidad, ya sea en despliegue o en automatización o en innovación. Gartner dice algo similar, que es precisamente, a ver, espérenme un segundo, voy a mover esto para acá porque me incomoda. Ya. Gartner dice precisamente que DevOps representa como ese cambio cultural dentro del mundo de TI. Y es real, o sea, realmente desde que salió o desde que surgió DevOps como una metodología de trabajo, ha sido un enorme cambio cultural en muchas organizaciones. Entonces, por eso que se define como un cambio cultural. Pero una de las definiciones que a mí más me gusta es precisamente la que tiene una persona que trabaja en Microsoft, que es DevOps es la unión como tal de las personas, es decir, nosotros, ya sea desarrolladores o personas de TI, los procesos que se definen a lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, y sobre todo, pues, los productos que me permiten hacer esa liberación continua o dar ese valor hacia mis usuarios. Una de las cosas más importantes que tiene la cultura de DevOps es que no se enfoca en hacer que las cosas sean rápidas por la organización, sino que sean rápidas para dar un valor al negocio. Entonces, es lo más importante. O sea, siempre en la mente es como, ¿cómo le doy valor al negocio? Es lo más importante. Entonces, existen las personas, que las personas pueden ser los desarrolladores, los automatizadores, las personas que diseñan, los que identifican las necesidades del mercado, por ejemplo. Todos ellos trabajan en un conjunto. Entonces, cada uno tiene unas capacidades y unas digamos, skills muy particulares que lo que hacen es complementar, digamos, el conocimiento colectivo. Es por eso que se habla de personas, no de grupos de desarrolladores, sino de personas en general. Lo otro son los procesos. Toda cultura o todo, digamos, negocio necesita tener procesos para ser efectivo. Porque lo que pasa es que si nos la pasamos improvisando, pues a veces cometemos muchos errores, no aprendemos de nuestros errores y los seguimos cometiendo. Entonces nos vamos como estancando. Es por eso la importancia o por eso es que existe el tema de los procesos. Y ya por último, la parte de los productos o la tecnología,
que a veces solemos confundir de que DevOps se basa en herramientas o en plataformas, pero realmente no, eso es simplemente una parte complementaria de todo lo que es DevOps como tal. Entonces, voy a definir un poco qué es precisamente lo de las personas. Entonces, como ya les decía ahorita, las personas son un grupo infinito de perfiles que pueden existir en una cultura de DevOps. Entre ese grupo infinito también pueden existir unas personas dedicadas a la infraestructura y unas personas dedicadas a la seguridad, pero en contraposición de lo que, digamos, la cantidad de personas que hay en un equipo de seguridad y un equipo de infraestructura versus los desarrolladores es una mínima parte, básicamente. Y eso es por una, digamos, una cuestión muy natural, y es que los desarrolladores están enfocados en crear nuevas herramientas, en crear innovación, en crear nuevas aplicaciones, o sea, su foco es ese. Entonces existen muchas más personas de este perfil porque tienen, digamos, como mucho trabajo, en cierto modo, porque literal ellos inventan cosas, o sea, no están basados en tareas rutinarias, sino ellos ingenian, bueno, y diseñan muchas cosas que pueden servir al negocio, que pueden servir para mejorar ciertas capacidades o ciertas cosas de los usuarios internos o externos. Entonces, dentro de ese mundo infinito de desarrolladores que pueden existir, existen unas pocas personas que se dedican a la infra, que esto vendría siendo como la operación. Pero de ese equipo pequeño de infra hay un equipo más pequeño que es la seguridad. Pero una cosa muy importante es que la seguridad es una prioridad en cualquier tipo de proceso. Entonces es una mente muy pequeñita, que como ustedes ven en la imagen es una sola partecita del muñequito. Entonces esto es, digamos, el espectro o lo que sucede en este momento en los equipos, digamos, tradicionales de seguridad, o que está sucediendo ahorita en las empresas que están adquiriendo hasta ahorita esta cultura de DevOps, que se ve como muy arraigado esa diferencia de roles dentro del mismo proceso. Lo otro es que una persona que quiera entrar al mundo de DevOps tiene que saber muchas cosas, o sea, tiene que tener conocimiento de muchas cosas. Y esto es porque DevOps como tal no se refiere a tengo que usar Kubernetes, no se refiere a tengo que usar Docker, no se refiere a la plataforma de Azure, no se refiere a nada de eso, sino se refiere a todo lo que puede existir en la tecnología. Entonces hay que entender de Linux, hay que entender de lenguajes, hay que entender de APIs, administración de sistemas, la nube, los servicios de la nube, automatización de despliegues, contenedores, serverless, digamos, orquestadores, temas de pipeline. O sea, hay que saber muchas cosas, básicamente. O sea, el objetivo es que tienes que aprender mucho. Pero todo esto tiene un sentido práctico, y es que no es aprender a hacerlas, digamos, a administrar herramientas, sino aprender a cómo esas herramientas me ayudan y me facilitan el trabajo. Entonces, digamos, ahorita más adelante les voy a hablar un poco del tema de la automatización, pero todo esto va a llegar a ese momento, digamos, todo lo que yo aprendo y lo que voy a aplicar dentro del proceso de DevOps se va a referir en eso, en poder hacer mi trabajo más eficiente, más rápido, y que me permita a mí ser más creativo, digamos, en ese sentido. Que tenga más tiempo de diseñar, de innovar, y que las tareas operativas se vayan quedando como precisamente para la tecnología, las herramientas, los robots, que ellos hagan como el trabajo más aburrido, entre comillas. Y eso, digamos, más adelante les voy a explicar que digamos, esta situación o esta tendencia de que tengo que aprender muchas cosas también es como un detonante para riesgos precisamente de seguridad. Ahora viene el tema de los procesos. Lo que les decía al principio, si no existe un proceso, yo voy a estar improvisando todo el tiempo y no voy a ser igual de efectivo. Entonces los procesos por eso son importantes. El tener una metodología, el tener una serie de pasos que tengo que seguir para cualquier cosa, me permite ser mucho más eficiente, porque puedo documentar qué es lo que hago en cada fase, qué aprendí, cuáles fueron mis errores, y para no volverlos a aplicar en el siguiente. Entonces esto podría aplicarse, por ejemplo, en la vida diaria, cuando yo estoy aprendiendo a cocinar. Entonces cuando yo estoy aprendiendo a cocinar, yo primero cojo la receta, tengo mis ingredientes y voy haciendo pruebas. Entonces pruebo que si me quedó bien de sal, bien, no sé, el aceite, que se me pasó el tiempo. Todo eso yo lo voy aprendiendo con un proceso, y a medida que lo voy repitiendo, lo voy haciendo mejor. Y entonces ya, por ejemplo, si se me quemó, voy a hacer un ejemplo, si se me quemó el arroz,
Entonces ya la próxima vez yo sé que no tengo que dejar tanto tiempo porque se me va a quemar. Esa misma ideología o esa misma lógica funciona precisamente para el tema de DevOps. Entonces, si yo tengo planes, tengo recetas, tengo ingredientes y los voy a aplicar constantemente dentro de un proceso, voy a poder hacer ese proceso más rápido porque ya aprendí cómo se hace, lo voy a poder hacer mucho más eficiente y voy a poder implementar mejoras. Digamos, es lo que se refiere, por ejemplo, el ciclo de CI/CD, que es constantemente implementar mejoras dentro de una receta que ya tengo como diseñada y planeada desde un inicio. Entonces, digamos, dejando un poco el ejemplo de la cocina, aquí, digamos, en el ciclo de DevOps, generalmente existen estas fases, que es como planeación, codificación, el build, después hacer el testing, el release, el deploy, la operación y el monitoreo, y todo vuelve al plan. Y eso es porque dentro del ciclo de DevOps siempre debe haber un feedback, pero no es feedback de que mi usuario me diga, ah, mira, tu aplicación tiene los colores bonitos, pero no me gustó el botón de inicio. Ese tipo de feedback no es el que sirve realmente para un proceso de DevOps. Sí es bueno para un proceso de diseño de interfaz, pero no para el proceso digamos, general de DevOps. Entonces aquí es donde entran en juego las herramientas o la tecnología. Toda esta gama que ustedes ven aquí, pues son diferentes tecnologías que yo puedo tener o que puedo aplicar dentro de un ciclo de DevOps, pero su objetivo principal es que todas ellas aporten algo al proceso, ya sea temas de eventos, monitoreo, por ejemplo, que hagan tareas automatizadas, que me permitan manejar eventos. Todo su objetivo es ese, o sea, el que me permita a mí dar retroalimentación o dar feedback hacia el mismo proceso para yo poder mejorar constantemente, ya sea mi aplicación o mi portal web, mi app y lo que esté diseñando. Entonces, la mayoría de herramientas que tienen o están relacionadas con un ciclo de DevOps tienen mucho de este estilo, como de que pueden dar feedback, de que pueden enviar notificaciones, de que pueden integrarse con otras herramientas, de que pueden permitir cierta automatización de los procesos que buscan, obviamente, que la administración sea sencilla, que sea como la mínima necesaria, que no sea necesario que una persona esté sentada frente a una pantalla revisando la consola 24/7, sino que se puede hacer como mucho más dinámico y automático, básicamente. Entonces, una cosa aquí que les quiero simplemente comentar, no es necesario que yo tenga muchas herramientas de DevOps, o sea, no es el objetivo. El objetivo de las herramientas es acoplarse a la necesidad. Entonces, puede que a unas organizaciones les sea mucho más efectivo, por ejemplo, usar GitLab o GitHub, puede que se les sea mucho más efectivo, pero hay otras empresas que prefieren no utilizar repositorios públicos, sino tenerlos de forma privada. Lo mismo puede aplicar cuando digo, quiero usar contenedores. No siempre todas las aplicaciones o no siempre en todas las organizaciones contenedores es la respuesta, sino a veces se requiere primero hacer una rearquitectura para aplicar contenerización. Entonces, es importante que no es necesario que entre más herramientas tengan mejor DevOps hace. No, básicamente es que las herramientas realmente aporten y se integren o cumplan una necesidad o ayuden a una necesidad específica del negocio. Hace unos días yo estaba en un webinar y una cosa que dijo la persona que estaba dando el webinar fue muy cierta. A veces, o bueno, hay algunas organizaciones que dicen, ya estoy aplicando DevOps. Y cuando se entra al análisis de cómo es que están aplicando DevOps, es porque tienen, por ejemplo, están utilizando Azure DevOps, que es una herramienta para hacer, digamos, despliegues automatizados de aplicaciones. O sea, está bien, ese es como el primer pasito. Pero el tener una herramienta no significa que están aplicando DevOps, porque DevOps, lo que les decía al principio, se compone de una cultura, se compone de personas, se compone del proceso. Entonces, es importante tener esta parte muy clara porque cuando queremos, por ejemplo, hablar de seguridad, aquí es donde va a ser como el punto más crítico de entender dónde quiero aplicar la seguridad. Porque primero tengo que tener un algo para saber qué es lo que quiero proteger, ¿no? Entonces, por eso les hacía como la aclaración. Entonces, aquí viene un tema muy polémico en cierto sentido. Automatización y por todo lado yo quiero automatizar todo. Sucede muchas veces que cuando las organizaciones entran al mundo de DevOps de una forma
como acelerada o abrupta, por decirlo de alguna manera, su pensamiento es, ok, compremos un montón de herramientas que nos van a hacer DevOps, integrémoslas todas, automaticemos todo y ya, eso va a funcionar ahí solito. Una de las cosas muy importantes de la automatización es que la automatización, su foco es quitarle trabajo operativo a los, ya sea a los desarrolladores o a los de operación. Entonces, por ejemplo, si yo todos los días a las 8 de la mañana tengo que abrir un Excel, registrar las actividades que voy a hacer en el día con horarios, y cada vez que termino una actividad tengo que ponerle un check de que ya la terminé, digamos, ese proceso se va a volver rutinario y si hice muchas cosas en el día se me va a volver eterno. Entonces, lo que buscaría la automatización en ese sentido es, primero, dar una herramienta más amigable, que no sea un Excel, que yo sea, o sea, que yo pueda en un formulario muy chiquitico poner la tarea, poner la hora y enviarla, que yo no tenga que enviarle constantemente ese Excel a mi líder para que él valide pues las actividades que se están haciendo, el tiempo que se tarda, sino que ya automáticamente le llegue a él a un panel que lo pueda analizar de una forma más cómoda. Y también, por ejemplo, que yo no tenga que hacer eso en la mañana, o sea, que no tenga que definir mis actividades desde por la mañana, sino que ya las pueda tener creadas desde el día anterior, que podría ser una posibilidad. Entonces, básicamente la automatización es eso, o sea, buscar minimizar el trabajo operativo, que las cosas que son repetitivas y que se hacen todos los días, que son secuenciales y que fácilmente las puede hacer un robot, pues tratar de hacer eso precisamente. Entonces, el hecho no es automatizar todo, sino automatizar lo que realmente es necesario automatizar. Porque hay unas cosas que no se pueden automatizar. Yo no podría automatizar la revisión de, digamos, ¿cómo se llama esto? De versiones que se están desplegando. Porque si automatizo eso, puede que salga una versión con errores. Y como lo hice automáticamente, pues no voy a poder fácilmente identificar qué es lo que está pasando. Entonces, esa es una de las cosas bien interesantes cuando hablamos de automatización. Sobre todo porque muchas de las herramientas, plataformas, lo que buscan es eso, como yo te automatizo todo, pero a veces el nivel de automatización que ofrecen algunas herramientas no está a la par del nivel de madurez que se tiene, por ejemplo, en DevOps. Entonces, a veces no es tan urgente el tema de la automatización, sino que se tiene que hacer paulatinamente con lo que estamos evolucionando. Entonces, si estamos utilizando contenedores, pues empezar a automatizar el proceso de contenedores. No irnos directamente al proceso del release, sino empezar con el proceso, digamos, del diseño, el análisis y demás. Ahora, viene una cosa muy importante en el tema de DevOps, que es la infraestructura como código. Y aquí me voy a meter un poquito en el tema de la nube. Ustedes saben que la nube es rápida, es flexible, es virtualmente un sitio que yo no conozco, aunque sé dónde quedan los data centers, pero es un sitio virtual donde yo puedo prácticamente tener mi propio data center alojado en algún lado y no voy a tener que preocuparme por las cajas, los racks o los servidores físicos. Digamos, ese es como el concepto general que se tiene de la nube. Pero la nube, además de ser eso, como mi data center, sin preocuparme por los racks, también es una de las herramientas o de las tecnologías de automatización más importantes. ¿Por qué más importantes? Porque, por ejemplo, cuando yo quería un servidor virtual y tenía, por ejemplo, mi VMware, yo tenía que cargar la imagen del sistema operativo, tenía que esperar a que el sistema operativo se instalara, después tenía, por ejemplo, que instalar paquetes nuevos, actualizaciones, y así, bueno, digamos que me tardara unos 40 minutos. Y listo, tenía mi servidor preparado para mi aplicación. Pero entonces, después pasaba que yo necesitaba aumentarle los recursos. Entonces, eso era otro proceso porque tenía que apagar el servidor, modificar la imagen. Bueno, digamos, era más lento y más difícil. Ahora, digamos, sin hablar el tema de la red, que es otra cosa. También cuando estábamos en virtualización era muy lento el tema de la red porque tenía que crear los virtual switch y tenía que enfocarme, por ejemplo, de que los puertos físicos existieran y demás. En la nube eso prácticamente no existe porque, digamos, es disponibilidad prácticamente infinita. Entonces yo puedo crear todo mi data center, crear ese servidor que me demoraba en virtualización 15 minutos, 30 minutos,
lo puedo crear en 1 minuto. Eso es lo que se puede demorar un servidor levantando en la nube. Entonces surgió o nació esto que se conoce como infraestructura como código, que es prácticamente armar mi data center dentro de un script o dentro de un archivo de códigos. Entonces este archivo de códigos me va a crear la red, me va a crear las rutas, me va a crear los servidores, los servicios y me lo va a disponibilizar en tiempo récord prácticamente. Entonces esa es una de las ventajas que da la nube cuando queremos hablar, digamos, de escalabilidad, flexibilidad, automatización. Entonces, cuando siempre tenemos esas 3 palabras en nuestra mente, vamos a pensar o vamos a llegar a la conclusión de que necesitamos implementar infraestructura como código. Que de pronto ustedes están familiarizados con herramientas como Terraform, Ansible o el mismo, por ejemplo, CloudFormation de AWS. Todo eso es infraestructura como código. Todos los templates que me permitan a mí crear diferentes recursos, ya sea de red o de cómputo, de forma fácil, sin yo requerir estar como configurando cosas, eso prácticamente es infraestructura como código y eso es automatización de despliegues, porque aquí yo puedo ejecutar el script y me puedo ir a tomar un café, como ustedes van a hacer más tarde. Entonces, eso es, digamos, la ventaja que ofrece tanto la nube como la automatización de este tipo de infraestructuras. Pero ahora bien, ya cuando hablé de todo lo que requería el tema de procesos, que es la automatización y demás, aquí viene el tema de la tecnología. La tecnología en el proceso de DevOps obviamente es una parte importantísima porque es la que me permite ser automático, ser flexible, ser rápido y estar en constante comunicación. Entonces, aquí una cosa importante. Una de las tecnologías más importantes o utilizadas cuando hablamos de DevOps es la nube. Así nosotros no podamos estar en la nube por cuestiones de compliance, cuestiones de gobiernos o demás, la nube realmente es la que nos va a dar esa aceleración cuando yo quiero tener DevOps. Porque lo que les decía, es rápida, es flexible, puedo crear y eliminar infraestructura en cuestión de minutos. Entonces eso es lo que realmente lo que hace es acelerar. Entonces, independientemente del proveedor, básicamente la nube sirve para esto. Y tiene mucha relación la nube con el tema de DevOps, porque básicamente es como algo natural que yo voy a utilizar cuando quiero implementar DevOps en una organización. Lo otro es contenedores, serverless y orquestadores. Entonces, lo que les decía al principio, no necesariamente cuando yo me muevo a la nube tengo que usar contenedores, pero sí es un movimiento natural de que cuando yo estoy en la nube y voy adquiriendo cierta experiencia en la nube, quiero empezar a utilizar este tipo de tecnologías o de servicios que son más rápidos, que son flexibles y que me dan una libertad de probar y de crear cosas que posiblemente en servicios tradicionales no podría. Entonces aquí viene el tema de contenedores, los serverless, los orquestadores, el tema de los pipeline de integración continua y despliegue continuo. Todo esto precisamente porque cuando yo empiezo a adquirir cierta velocidad con lo que quiero hacer, digamos, surge la necesidad de tener algo más rápido. Entonces, las tecnologías tradicionales o la infraestructura tradicional, o sea, como infraestructuras basadas en servidores, me empiezan a ralentizar, como por decirlo de alguna forma. Entonces, empiezo a moverme a tecnologías más ágiles, más rápidas, que vendría siendo el tema de containerización. Y ya por último, las APIs. Yo sé que de pronto no todos somos muy familiares con una API, no directamente, porque indirectamente sí utilizamos muchas APIs. En nuestro teléfono utilizamos un montón de APIs. El hecho de que yo tenga, por ejemplo, que pueda pagar mis recibos o mis facturas del banco directamente en el celular, ahí estoy usando una API. Si estoy viendo Netflix desde mi celular, perdón, estoy viendo Netflix en mi celular y lo quiero pasar a mi televisor, que han visto que tiene como una opción de share hacia otro dispositivo, ahí también estoy utilizando una API. Pero las APIs son más que eso, más que interconectividad. Las APIs permiten una cosa muy importante y es que herramientas que no tienen nada que ver se puedan conectar. Es decir, que yo herramientas, por ejemplo, enfocadas en seguridad de infraestructura o seguridad de servidores, las pueda conectar con la nube, con toda la infraestructura de nube.
Entonces, ese, digamos, es el poder de las APIs, la interconexión o la comunicación que puede haber entre diferentes sistemas. En DevOps, esto es prácticamente, existe en cualquier tecnología. Todas las herramientas que yo puedo utilizar en DevOps tienen algún tipo de API, algún tipo de interconexión y una forma, digamos, de que yo me pueda integrar con otras cosas. Por lo que les decía al principio, por el feedback o la constante comunicación que debe haber dentro del proceso. Bien, ahora sí vamos a hablar de las cosas graves. Una de las cosas que sucede... Dime. Perdón. Tenemos un par de preguntas, si quieres, para irla respondiendo. Y de ahí vamos avanzando, ¿vale? Sí, sin tema. Una de esas dice, ¿puedo levantar varios servidores con un clúster de Kubernetes sin usar K8s que nos ofrece AWS o GCP? Que si pueden levantar varios clústeres sin utilizar... Es que no te dejo escuchar la última parte. Si se puede levantar varios servidores con un clúster de Kubernetes. Sí, de hecho, ahorita el tema de los clústeres de Kubernetes es bien interesante porque, por ejemplo, ahora existe algo que se conoce como Containers as a Service. Entonces, yo ya no necesito tener, por ejemplo, mi clúster y tener nodos, sino ya puedo tener como levantada una instancia muy pequeñita para mi contenedor. Entonces, digamos, ahí es como la flexibilidad que puede permitir. Una cosa importante de los orquestadores o de Kubernetes, muy particularmente, es que como está optimizado para este tipo de despliegues, permite hacer muchas cosas, o sea, permite integrar muchísimas herramientas. Entonces, por ejemplo, a mí una de las que más me gusta, por ejemplo, es en AWS, el servicio de Kubernetes de AWS permite utilizar una tecnología que se llama Fargate. Entonces, Fargate básicamente es una instancia que solo tiene el contenedor, no tiene nada más. Entonces, ahí yo ya no me tengo que preocupar si el sistema operativo es Ubuntu, si el sistema operativo está actualizado, porque literal no hay como, digamos, yo no tengo acceso a ese servicio porque solo estoy ejecutando mi contenedor. Entonces, digamos, en ese tema hay un montón de opciones. Yo puedo tener muchas opciones para desplegar contenedores. Obviamente va a depender un poco de la necesidad de lo que yo quiera hacer. Porque a veces, por ejemplo, organizaciones tipo bancarias o, digamos, financieras, requieren ser un poco más restrictivas. Entonces necesitan tener plataformas que sean mucho más fuertes en cuanto a temas de compliance, de seguridad. Entonces escogen, por ejemplo, plataformas como OpenShift, que OpenShift tiene una gama muy amplia de configuración de políticas de seguridad, de políticas de acceso, permisos, roles. Entonces, ese tipo de, digamos, de plataformas son más adecuadas para ese estilo. Pero, por ejemplo, las fintech o las startups, ellas empiezan con lo más genérico y empiezan, por ejemplo, con un Kubernetes básico, empiezan con Dockers, digamos, en instancias, digamos, normales. Entonces, por eso les decía que es muy importante entender cuál es la tecnología que más se acomoda a mi necesidad particular. Pero, bueno, no la pregunta si se puede lanzar lo que yo quiera. Básicamente, perdón. Yo podría tener un template que me levante el clúster y me levante 10 nodos y lo va a hacer, bueno, el clúster se puede demorar unos 15 minutos, pero me lo va a hacer en cuestión de minutos. No sé cuál era la otra. No, decía que sí, es que es en infraestructura de código. O sea, esa pregunta, pero en infraestructura de código. Nos dice. Sí, yo podría, por ejemplo, en Terraform, que es la más utilizada, yo simplemente defino mi clúster, 2 líneas de código, defino cuántos nodos quiero y ya, lo ejecuto y él va a hacer ese proceso en la nube que yo escoja o en la infraestructura que yo escoja. Perfecto, avancemos, Jess. Listo. ¿Era solo una? Sí. Ok. Bueno, lo que les decía. El hecho de que esto exista y sea tan flexible, tan rápido y que me permita hacer tantas cosas, lo que les decía al principio, que me puede traer ciertos problemitas, vamos a decir. Uno de los más comunes y más ignorados es el tema de las malas configuraciones o el tema de buenas prácticas. Entonces, aquí una de las cosas es que con esa tendencia de la velocidad y de que yo puedo hacer cosas extremadamente rápido, se me van olvidando, por decirlo de alguna forma,
las cosas que debo hacer bien o las cosas que debo verificar. Entonces, digamos como que mi proceso se está saltando ciertos pasos. Por eso es lo importante de los procesos. Entonces, de hecho, Gartner hizo un estimado precisamente que para el 2023, la mayoría de las fallas de seguridad que tengan que ver con servicios en la nube no van a ser una falla del servicio o del proveedor de nube, sino que se va a referir a fallas humanas, es decir, a malas configuraciones. Entonces, aquí una de las cosas importantes que es bueno tener en cuenta, a veces somos un poco nos da un poco de miedo movernos a la nube. O sea, digo nosotros, organización, nos da un poco de miedo movernos a la nube, porque la nube es compleja, es pública prácticamente, o sea, puede estar abierta a cualquier lado. Pero eso es como un modelo mental que tenemos, porque realmente la nube es segura. O sea, la nube como tal es segura. Los proveedores de nube, su mayor esfuerzo o su mayor inversión es precisamente que las plataformas sean seguras, ya sea segura para los datos, el performance, el tema de disponibilidad. Todos sus esfuerzos se enfocan en eso, en dar servicios que son seguros. Pero el tema es que ellos manejan algo muy importante, que es la responsabilidad compartida. Entonces, ellos te dicen, mira, yo te voy a dar este servicio, yo te protejo hasta aquí, pero de aquí para allá es tu responsabilidad. Entonces, a veces lo que pasa es que nos movemos a la nube sin saber esas pequeñas cosas y empezamos a caer en esta tendencia de que vamos a hacer configuraciones, malas configuraciones tras malas configuraciones. Entonces, de hecho, en el reporte de Gartner hay un top definido como de las fallas más comunes o de lo que sucede. Y una de las que más se ve es el tema de los storage o digamos, ¿cómo se llama esto? Acceso público de los storage. Digamos que los storage de la nube, ya sea un storage class de Azure o los buckets que yo puedo tener en GCP o los buckets que puedo tener en AWS, están públicos. Que de hecho, por su naturaleza no pasa nada si están públicos. El problema es que si los datos que están ahí son confidenciales y no están cifrados, no tienen ningún tipo de protección, pues prácticamente es una fuga de información que muy posiblemente es causada por un agente interno que no tenía digamos, las ganas de hacer eso de forma maliciosa, sino que lo hizo porque se le olvidó activar un check, una cosa tan sencilla como eso. Entonces, por eso es lo crítico del tema de las buenas prácticas, que a veces son cosas tan sencillas, pero que pueden tener un impacto muy grande. Por ejemplo, el año antepasado le pasó a Azure como tal, o a Microsoft, que en un bucket o en un storage que estaba mal configurado, se pudo sacar información que estaba almacenada ahí. La información era información de contacto de algunos clientes, pero sucedió por una configuración muy mínima, que es literal como, quiero este bucket público, o sea, quiero este bucket privado. Era un check. Y por ese check, pues ahorita puede llevar a temas muy, muy importantes y legales, ¿no? O sea, es bien crítico este tema, por eso es muy importante estar constantemente verificando las buenas prácticas en la nube. Sobre todo en la nube, porque en la nube, como es un servicio menos, digamos, monitoreado desde la infraestructura interna, porque precisamente no está en la infraestructura interna, entonces es como que constantemente tengo que estar revisando que todo esté bien. Otra de las fallas, o bueno, de los misconfiguration, que así se conocen en inglés, es el tema de los secretos o la administración de secretos. Entonces, la administración de secretos se refieren a contraseñas, llaves, permisos, todo lo que tenga que ver con acceso de usuarios hacia algún recurso, eso es el tema de secretos. Entonces, lo que sucede generalmente es que yo, por ejemplo, como usuario, utilizo la misma contraseña en todas mis plataformas. Tengo la misma contraseña de Netflix para Disney Plus y tengo la misma para mi correo y mi Facebook y todo es la misma contraseña. El tema es que si esa contraseña se llega a filtrar de algún lado, la persona que tenga esa contraseña tiene acceso a todos mis documentos, a todas mis redes, a toda mi información. Entonces ahí la criticidad precisamente de, primero, tener bien almacenados mis secretos, mis llaves. Segundo, estar constantemente rotándolas. Y tercero, tener un control de a dónde estoy accediendo o quién está accediendo con esas credenciales. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de nube, puede ser el tema del acceso
digamos, las políticas de acceso que yo le puedo dar a los diferentes servicios, los roles, las políticas de contraseñas, de rotaciones y demás. Cuando hablamos en DevOps es lo mismo. ¿Quién tiene acceso a qué parte del proceso? ¿Quién tiene acceso a qué recursos? Entonces ahí es donde es muy importante y si se fijan es global, o sea, no se refiere solamente a AWS o solamente a la nube, sino esto puede aplicar en cualquier tipo de infraestructura prácticamente. La que le sigue es digamos, el poco monitoreo y el poco almacenamiento de eventos. Entonces, si yo no almaceno los eventos y no tengo monitoreo de mis servicios, yo no puedo identificar qué pasó. Si me llega a ocurrir un incidente y yo no tengo los datos, va a ser muy lento cómo yo voy a solucionar ese evento. Entonces, por ejemplo, que se cae la página y yo no tenía los logs de ejecución, no tenía los logs de monitoreo, performance, yo no voy a saber por qué se cayó. O sea, eventualmente voy a saber por qué, pero me va a tomar más tiempo. Que aquí viene un poco el tema de que entre más datos yo tengo, mejor feedback voy a tener sobre el proceso y voy a tomar mejores decisiones. Entonces eso también va enfocado en esa parte. Y sobre todo en la parte de seguridad es que si yo monitoreo y tengo constante, digamos, eventos de cosas muy particulares y sobre todo en infraestructura crítica, voy a saber cuándo sucede un incidente y poder tomar una acción lo más rápido posible. Por ejemplo, si yo tengo una herramienta que me esté monitoreando mis servicios en la nube y en el momento en el que identifique que algún recurso está público, que me lo notifique, eso me va a permitir a mí reducir el tiempo en el que descubro el incidente y puedo tomar una acción, porque literal puedo tomar la acción en el momento. Entonces, eso es la importancia y la criticidad que tiene el tema del monitoreo. Otra cosa muy importante es cuando no tengo una correcta política de acceso o de roles. Entonces, esto sucede mucho en la nube, desgraciadamente, que por desconocimiento también un poco de cómo funciona la nube, cómo funcionan los roles, los servicios, se ponen servicios o roles muy particulares. Entonces, como que a todos los desarrolladores les vamos a dar rol de administrador. Y así, dan el rol de administrador y tiene permiso sobre todos los recursos, puede hacer lo que quiera. Pero entonces, aquí viene una cadena de errores. Por ejemplo, ese desarrollador no está haciendo nada malicioso, pero tiene sus credenciales configuradas en su computador. Por alguna razón extraña, tiene un malware en ese computador. El antivirus no lo detectó. Se le robaron esas credenciales, empezaron a desplegar cosas dentro de la nube, se empezaron a generar recursos, empezaron a generar instancias y demás, y eso pasó el día 10 del mes. Hasta el día 30 se van a dar cuenta que la cuenta de la nube alcanzó, no sé, $1000 y no van a saber por qué. Entonces, si primero no estaban bien manejados los secrets, tampoco se tenía el monitoreo y los logs, y adicional, no se tenía una correcta configuración de roles, lo que va a pasar es que les va a tocar pagar más. Básicamente aquí es el error de muchas cosas, pero por ejemplo no le vamos a poder decir a la nube, me estás cobrando algo que yo no sé, porque él va a decir, no sé, o sea, yo lo tengo registrado, no fue ninguna actividad maliciosa, se usaron credenciales válidas, yo no te voy a poder ayudar. Entonces ahí es cuando este temita empieza como a ponerse más complejo. Pero obviamente aquí lo que les decía, se soluciona con tener una correcta configuración, siempre mantener una correcta configuración y estar constantemente monitoreando y mejorando esas configuraciones. Y ya la última, o sea, no es la última, es la última del top, pero de las más importantes, es el tema de la falta de validación, que va enfocado precisamente en lo anterior. Si yo constantemente no verifico que estoy bien, o sea, no confirmo como tal que estoy bien, pues se me pueden estar pasando muchas cosas. Entonces, esa falta de validación es lo que conlleva como esta sucesión de errores que pueden suceder. Les cuento un evento que sucedió hace ya cierto tiempo, creo que son cerca de 2 años. Le pasó a una empresa que es muy conocida por el tema de los carros automáticos, que es Tesla. Tesla tiene una infraestructura de nube
contenerizada sobre Kubernetes que utiliza para el tema de la inteligencia colectiva que manejan precisamente los carros, porque ellos van monitoreando y enviando información para que los servicios o los sensores funcionen de mejor forma. Entonces, en esta infraestructura, por cuestiones del destino, había unas credenciales que no se habían como reseteado o rotado en algún tiempo. Esas credenciales desafortunadamente llegaron a manos maliciosas y esas manos maliciosas lo que hicieron fue empezar a desplegar servicios sobre la infraestructura de Tesla, de Kubernetes, pero ellos hicieron algo muy particular. Sus servicios se enfocaban en el tema de hacer minería de criptomonedas. Entonces, cuando hacían minería de criptomonedas, generalmente se sube el performance de una manera asombrosa, pero ellos, su algoritmo, estaba tan bien diseñado que el performance no se subía hasta cierto límite. Entonces pasaba como desapercibido. Entonces, así pasó por mucho tiempo, creo que fueron 3 meses que se demoraron en identificar esto, y fue precisamente porque ellos nunca superaron un bache de performance. Entonces, si yo no estoy constantemente monitoreando cuáles son los recursos que estoy utilizando, qué servicios estoy desplegando, pues me puede pasar alguna de esas cosas. Obviamente, Tesla es enorme, entonces va a ser bien complicado tener ese monitoreo como tan en tiempo real, pero es algo que es posible y es algo necesario, es lo más importante. Ahora bien, ahorita lo que les decía al principio, nosotros siempre pensamos contenerización. Realmente contenedores es una de las tecnologías que ha revolucionado como tal el tema del desarrollo, por 2 razones muy importantes. Una, que yo como desarrolladora tengo más libertad y no dependo de autorizaciones, por ejemplo, del área de operaciones. Entonces, yo ya no necesito que operaciones me dé un equipo con ciertas características, cierto sistema operativo o ciertas versiones de software, sino que yo ya puedo crear directamente mis paqueticos de aplicaciones con todo lo necesario. Entonces, yo ya simplemente necesito un sistema operativo, le digo, dame un sistema operativo, la versión que quieras, el sistema operativo que necesites, porque yo puedo correr en cualquier lado. Entonces, eso es la mayor ventaja que tiene contenedores para los desarrolladores, pero es una desventaja para la seguridad, porque precisamente seguridad se apoyaba un poco de operaciones para identificar los riesgos, pero entonces ahora operaciones no tiene visibilidad, por ende, seguridad tampoco. Entonces, ahí es donde empieza como el tema. Si yo tengo una aplicación contenerizada que tiene archivos infectados de malware, que tiene archivos, paquetes con vulnerabilidades críticas, va a ser muy difícil para seguridad saber qué es lo que está pasando si no se cuenta con la visibilidad adecuada. Entonces, una de las estadísticas que ven acá es precisamente que el 84%, bueno, más del 84% de las organizaciones están ejecutando contenedores, porque precisamente es la tecnología de moda, en cierto sentido, es la tecnología que me permite desplegar muy rápido, que me permite innovar de forma sencilla y también que me permite ser mucho más experimental con tecnologías nuevas, porque literal yo podría contenerizar todo lo que necesito y ejecutarlo. Entonces, por eso se vio desde el 2018 más o menos, se vio como un aumento así como impresionante del uso de contenerización. Lo otro es los orquestadores. Los orquestadores básicamente es lo que me permite administrar mi infraestructura de contenerización. Entonces, más del 78% de las organizaciones utilizan Kubernetes o alguna plataforma como tal validada de Kubernetes. Pero el 94% de esas organizaciones al menos han tenido un incidente de seguridad en los últimos 12 meses. Es decir, o sea, es grave, digamos, han tenido incidentes de seguridad en 12 meses, es algo bien interesante porque pueden ser diferentes tipos de incidentes y pueden ubicarse o encontrarse en diferentes puntos del proceso. Ahora, el tema de las aplicaciones ya como tal, o sea, lo que yo desarrollo de mi aplicación, mi página web, mi aplicación móvil, mi tienda online, lo que se imagine. Entonces, precisamente hay una tendencia de que para el 2025
obviamente la demanda de aplicaciones o de seguridad en aplicaciones va a crecer, porque todo se está volviendo aplicaciones, todo se está volviendo aplicaciones web. Prácticamente cualquier tienda, ahorita más con el tema del COVID, casi todas las tiendas empezaron a sacar sus aplicaciones, empezaron a hacer compras en línea, empezaron a tener estos e-commerce. Entonces, como que es el boom. Digamos, es como una de las, vamos a decir, ventajas que ha traído el tema de la pandemia, porque permitió que la transformación digital en las organizaciones fuera como algo necesario, no algo como opcional, sino algo que tenía que suceder ya, si no iban a desaparecer, básicamente. Y lo otro es que, si bien las aplicaciones están enfocadas, o bueno, se está enfocando en la seguridad de las aplicaciones o va a crecer esa seguridad, es precisamente porque el 70% de las aplicaciones existentes tienen código vulnerable o han sido vulneradas de alguna forma, o pueden tener data o vulnerabilidad que puede permitir robar datos. Entonces, o sea, está bien, lo estamos utilizando, lo tenemos que utilizar porque no hay otra forma de desplegar servicios más rápido, pero tenemos que enfocarnos en eso, que el 70% puede estar vulnerable. Puedo estar utilizando código que tiene muchas vulnerabilidades críticas, que tiene infinidad de código malicioso, o que incluso puede tener código embebido que está enfocado en hacer cosas maliciosas, que también puede pasar. Y ahí viene una parte importante y es lo del open source. Entonces, ¿qué es open source? Básicamente open source es la forma en la que la comunidad de desarrolladores comparte su conocimiento y genera recursos para toda la comunidad. Entonces, en open source ustedes se pueden encontrar muchas herramientas open source, se pueden encontrar librerías y está bien, o sea, yo las puedo utilizar, las puedo licenciar, que aquí es una cosa muy importante, que sea open source no es igual a gratis, sino básicamente open source lo que dice es que esto está siendo apoyado por una comunidad de millones de desarrolladores alrededor del mundo que están enfocados, o su principal objetivo, es mejorar constantemente esa plataforma, ese código, esas formas de hacerlo. Una de las herramientas open source que de pronto ustedes han utilizado o conocen es un software de mensajería que se conoce como Slack. Digamos, Slack es más usado para desarrolladores, pero últimamente se ha vuelto muy popular. También, por ejemplo, Netflix tiene muchos proyectos open source. Ellos se enfocan principalmente en proyectos para hacer testing, para hacer pruebas de calidad, pruebas de performance, y ellos todo lo liberan como proyectos open source porque quieren recibir ayuda de la comunidad y sobre todo, pues, empezar a integrar eso dentro de sus propios servicios. Pero el problema aquí es el siguiente, que yo, Yesenia, yo me puedo sentar a desarrollar cualquier cosa, la puedo publicar y puedo pedir ayuda y muchas personas lo van a poder utilizar, y, en fin, pero yo no, digamos, yo después le llevo ese mismo código a una organización, pero se lo entrego así, sin verificarlo ni nada. Entonces, en ese código pueden haber muchas fallas de seguridad, muchas malas prácticas en desarrollo. Entonces, ahí es donde empieza todo como a ponerse más crítico. Entonces, una de las cosas más importantes es que prácticamente el 80% de todas las aplicaciones utilizan código open source, porque es, digamos, es una tendencia y una cultura natural dentro de los desarrolladores. Ahora, en contraposición, ese código open source, el 90%, se está utilizando en organizaciones, digamos, a lo largo del mundo. O sea, de ese, digamos, espectro del 80% de las aplicaciones, ese 80% pertenece a más del 90% de las organizaciones, es decir, casi todos. Y una de las cosas es que precisamente la masificación de este uso de tecnologías, pues, trae como consecuencia de que existen más vulnerabilidades, existen más personas enfocadas en explotar esas vulnerabilidades, y como ustedes pueden ver en el último circulito, dice que ha aumentado en los últimos años, en los últimos 3 años, el tema de las vulnerabilidades sobre open source. Es por eso que se hace necesario tener ciertos controles sobre el código que estoy utilizando. Y bueno, ya los voy a dejar un poco de esta. Sí, antes de continuar,
Tenemos una consulta que también, bueno, nuestros participantes están interactuando muchísimo en el chat de preguntas. Les invitamos a todos también a colocar las consultas. Voy a estar levantando el micrófono a Mateo para que por favor nos deje saber, Mateo Seas, para que nos deje saber la consulta que tiene para Yesenia. Ok. Ahora, Mateo, usted puede hablar en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí. Sí, un gusto, Yesenia. Muy buena tu charla, tienes bastante conocimiento y justamente por eso me da varias dudas, ¿no? Tranquilo. Han pasado varios temas y he estado recapitulando algunas preguntas. Hablando de esta falla del problema de las claves, ¿has utilizado Vault de HashiCorp? ¿Y cómo le ves? Sí. Yo lo he investigado, todavía no lo uso, pero me parece interesante. ¿Has utilizado? De hecho, ese tipo de herramientas, bueno, yo no he utilizado específicamente Vault, pero sí he utilizado otras herramientas que se usan para eso. Y realmente es una de las, como esas tecnologías que yo debería integrar sí o sí. Por ejemplo, también existen plataformas que se enfocan en la administración de roles y demás. Digamos, ese ejemplo está fantástico porque lo que me permite es precisamente automatizar ese proceso que yo necesito hacer muchas veces. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí, el equipo de tecnología, tenemos una cuenta de AWS donde hacemos pruebas. Entonces, digamos, yo estoy como encargada de crear los roles específicos para evitar como cualquier tema. Entonces, yo lo que hago es que yo ya definí ciertos roles, ciertas políticas y se las voy a aplicar. Pero entonces, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, mis compañeros pierden las llaves, pierden las contraseñas? ¿Ahí qué puedo hacer? Ahí es donde entran en juego este tipo de herramientas. En la de HashiCorp tiene algo muy particular y es que está pensada precisamente para un ciclo de DevOps, porque toda la plataforma de HashiCorp está pensada en esto. Y es una de las ventajas que tienen como estas nuevas tecnologías, que me permiten como integrarme fácilmente y que me permiten administrar diferentes infraestructuras. Es decir, no tengo que tener una infraestructura de VMware o tengo que estar obligatoriamente en Azure o en AWS, sino que puedo ser prácticamente invisible para mí en donde viva mi infraestructura. Entonces, en ese sentido, es una muy buena práctica empezar a implementar este tipo de tecnologías que me permiten monitorear y administrar los accesos de mis usuarios. Buenísimo. No sé si me la pregunta o no. Sí, sigamos. Sí, realmente le vi y qué bueno que tú también le veas que es un buen potencial y algo que se debe utilizar. Hablando un poco ya cuando hablabas de que todo, a partir del COVID, todo está haciéndose más web, aplicaciones y todo eso, he visto también mucha implementación de DAST, SAST y AST, como automatizar ya vulnerabilidades de las aplicaciones. Un ejemplo básico es SQL Injection, ya. Mi pregunta, más o menos el tema es, en Latinoamérica, ¿crees que lo estén usando o crees que todavía estamos en pañales y no le ven ese potencial? Porque creo que es un muy buen potencial ver vulnerabilidades ya en el código, ¿no? Exacto. Hay una cosa importante. Nosotros como Latinoamérica tenemos ese pensamiento de que somos Latinoamérica, a nosotros no nos va a pasar. O sea, siempre es como, son chiquiticos, a nosotros no nos pasa. Las organizaciones que son pequeñitas dicen, no, nosotros somos muy chiquitos, a nosotros nadie nos va a pasar. Creo que me expresé mal. No es que no nos va a pasar, que no le ven importancia. Ya, ok. Espera, es que iba a llegar a eso. Entonces, gracias. En el tema de seguridad de aplicaciones también sucede eso, como, no, es que Latinoamérica, por ejemplo, no tiene software tan avanzado, entonces no necesita ese tipo de tecnologías. O Latinoamérica puede utilizar tecnologías ya existentes, como puede ser un WAF, digamos, no necesita nada especializado. Pero una cosa importante es que los atacantes, las personas maliciosas, no ven, es que es Latinoamérica, yo no los voy a atacar. O sea, ellos ven cualquier cosa. Y una parte muy importante de esto es que, si bien, por ejemplo, yo puedo tener un WAF para proteger mis aplicaciones web, aquí es donde viene una cosa muy importante y es que los ataques evolucionan y evolucionan igual de rápido como puede evolucionar la tecnología.
Entonces, si yo me quedo con este tipo de tecnologías que son un poco más estáticas y que se enfocan en reglas y manejan como algo más amenazas conocidas, pues voy a perder esa visibilidad que puedo ganar, por ejemplo, identificando ataques de SQL injection desde el código, ataques de intentos de explotación directamente sobre mi aplicación. Que de hecho ahí viene una de las tecnologías que más adelante les voy a nombrar, que son ya tecnologías avanzadas que lo que buscan es complementar esa seguridad en aplicaciones. Yo personalmente he visto que en Latinoamérica muy particularmente las comunidades tanto de desarrollo como de seguridad, o sea, por ejemplo, las que se dedican a seguridad en aplicaciones, las comunidades de OWASP, las comunidades de open source, han ido creciendo mucho precisamente por el potencial que tiene Latinoamérica para producción de tecnología. Porque los grandes, o sea, las empresas grandes de tecnología están contratando muchas personas en Latinoamérica. ¿Verdad es? Y eso es lo que facilita, perdón, dime. Verdad es, no, concuerdo contigo que nos están contratando bastante a nosotros. Exacto. Y personalmente, o sea, yo creo que los desarrolladores están metiendo más cabeza en esto que las empresas, ¿no? Y yo iba a ir ahí en un punto importante. Generalmente se tiene la percepción de que nosotros como desarrolladores no pensamos en la seguridad. Y eso es falso. O sea, nosotros siempre tenemos un concepto de la seguridad, solo que nosotros no vemos la seguridad de la misma forma como lo puede ver un experto en seguridad. Porque básicamente nosotros nos enfocamos en que no nos exploten la aplicación, que no hagan que se caiga el servicio. Es la seguridad en la que se enfoca un desarrollador. Pero ahorita, como está surgiendo todo este tipo de integraciones de equipos dentro de DevOps, ya los desarrolladores somos mucho más conscientes de que tenemos que implementar seguridad mucho más avanzada en nuestros códigos, que tenemos que verificarlos, que tenemos que modificarlos constantemente. Y eso lo que permite es que este tipo de tecnologías sean muy naturales para los desarrolladores. Y ahorita más adelante les voy a mostrar cómo entender de mejor forma esta parte, pero digamos, la tendencia es que cada vez los desarrolladores van a ser más, no digo expertos en seguridad, pero van a ver la seguridad como algo natural de su proceso y que necesitan dentro de su proceso, y ahí es donde empiezan a surgir otro tipo de roles, por ejemplo, los threat hunting, el tema de trazabilidad, visibilidad, análisis. Entonces, todo va como evolucionando enfocado en eso. Buenísimo, Ay, no sé si... muchas gracias. No, sí, perfecto y interesante. Y la última, para no alargarme más, bueno, hablando un poco del open source, siempre hablamos de Linux, ¿no? Que es lo más conocido. ¿Qué distribución de Linux usas vos? Yo sé que la mayoría ya viene web, todo, pero ponte Kali tiene muy buenas herramientas para hacer testing de vulnerabilidades y eso. ¿O qué usas tú y por qué? Bueno, yo principalmente utilizo Ubuntu. Eso porque me facilita como tal, por ejemplo, utilizar diferentes herramientas en el mismo sistema, y porque prácticamente cualquier paquete que existe está para Ubuntu. Entonces es un tema más de compatibilidad. Pero yo soy particularmente fan de una herramienta o de una plataforma que se llama Parrot, que es para todo el tema como de auditoría. Primo hermano del Kali. Ajá, exacto, porque es muy livianito. O sea, es súper liviano y me gusta precisamente por eso. El Live es bueno, llévele en una USB. Exacto, exacto. Yo con Kali Linux casi no he interactuado, o sea, más que todo lo utilizo para hacer, por ejemplo, temas de OWASP, principalmente, pero no soy así como muy experta en Kali, porque soy más del estilo de cosas como Ubuntu, pero sí, digamos, es como lo... Bueno, una recomendación que yo doy cuando me preguntan, por ejemplo, a un desarrollador que quiere volverse más experto en seguridad, yo lo primero que les digo es, no se enfoquen en las herramientas, sino enfóquense en qué es lo que quieren hacer y busquen la forma de hacerlo, porque realmente las herramientas facilitan, pero lo más importante es nuestra capacidad de análisis. Entonces, lo primero es no volverse expertos, por ejemplo, en Kali, sino querer hacer, por ejemplo, un script, una explotación, querer hacerlo precisamente para entender el proceso y no volverse un administrador de plataformas, sino realmente digamos, un threat hunting o un researcher de vulnerabilidades.
Claro, Eso es y déjame bueno. complementar algo a lo que tú dices, que a mí siempre me gusta es leer la documentación. Ahí está todo. O sea, si quieres atacar algo, lee la documentación y vas a encontrar el puerto que esté escuchando. Un ejemplo. Entonces, sí, tienes razón, las herramientas sí facilitan, pero si no tienes el conocimiento, puedes tener herramientas pagas que no vas a poder utilizarlas. Pero si lees la documentación, vas a encontrar lo que tú dices, un check que le faltó para que sea un repositorio privado, eso está en la documentación. Entonces, si uno lee, también puede hacerse un experto. Esas eran mis preguntas. Muchísimas gracias y continúa. Un Gracias a gusto. ti. Gracias, Mateo. Gracias por participar. De nada. Adelante, Yesenia. Continuemos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la materia de seguridad. Entonces, de pronto ustedes están más familiarizados con un término que se llama DevSecOps. Yo no suelo separarlos, es decir, yo no suelo separar qué es DevOps y qué es DevSecOps, sino yo siempre lo trabajo como algo en conjunto, porque lo que les decía al principio, la seguridad está como implícita en muchas de las cosas que tienen que ver con DevOps. Entonces, la respuesta es, ¿DevOps y seguridad juntos? Sí, pueden trabajar juntos y deben trabajar juntos. Pero aquí viene una cosa muy importante. ¿Cómo yo como líder de tecnología introduzco la seguridad dentro de mi proceso de DevOps con mi equipo de DevOps? Entonces aquí hay dos opciones. O los obligo a que aprendan DevOps o lo voy haciendo paulatinamente enseñándoles las ventajas y desventajas que tiene el proceso, lo que yo debo hacer y lo que no debo hacer. Entonces, obviamente, como dice el meme, la mejor forma es hacerlo paulatinamente. Y esto es por la razón más importante y es que esto es un tema cultural. Si uno, ya de por sí cambiar la cultura de alguien es bien complicado. Si tras del hecho yo lo obligo o lo fuerzo a que haga lo que yo quiero, no va a ser la misma actitud de que yo me siente y le enseñe cómo hacerlo. ¿Sí? O sea, es una cultura diferente, es como, es obligar o liderar. Entonces, aquí viene una cosa muy importante y es que yo en mi proceso, en mi organización, en mi infraestructura, no puedo forzar la seguridad, sino yo tengo que tratar de que la seguridad ingrese de forma natural. Y eso obviamente lo voy a hacer de la mano con la tecnología. Pero el principal objetivo es que sea lo más natural posible y que no me interfiera con el proceso. Entonces, ahí es donde realmente ahorita van a entender por qué nosotros como Trend Micro concebimos la seguridad de esta manera, porque nosotros buscamos es eso, que no es forzar la seguridad, sino, ay, perdón, ay, dejé de compartir, auxilio. Estás compartiendo. Está compartiendo, no vemos qué señal. Estatua, no lo cambies, está compartiendo. Me asusté. Entonces, lo que les decía, el objetivo no es forzar la seguridad, sino que la seguridad sea natural dentro del mismo proceso. Aquí viene una parte importante. Sí, dime. Perdón que te interrumpa. Gabriel Daza hace una pregunta. Dice, en el caso de que se logre alertar un incidente, ¿la nube es compatible con algún orquestador para ejecutar una acción de remediación? Antes que se nos pase la pregunta de Gabriel. Claro. De hecho, sí. La nube, por ejemplo, si no existe la herramienta, vamos a decir, no existe la herramienta que se integre directamente, que de pronto la herramienta que estás nombrando es un estilo de SOAR, que son las automatizaciones. La nube tiene algo que se llama código como servicio o los serverless. Entonces, el código como servicio no es solo para aplicaciones enfocadas en usuarios, sino el código como servicio también me puede permitir a mí automatizar cosas dentro de la misma plataforma o dentro de la misma nube. Entonces, les doy un ejemplo. Yo quiero que mi servicio, tengo una página web. Entonces, tengo mi página web en una instancia que tiene medianos recursos, pero llega un día de promociones y mi instancia se está quedando corta en recursos para atender las peticiones de mis usuarios. Entonces, yo, por códigos, puedo decirle que si mi máquina alcanza el 90% del performance, me cree un clon de esa máquina para agilizar o, bueno, para apoyar digamos, los recursos o la cantidad de usuarios. Entonces, eso yo lo voy a hacer por códigos. Ahora, que yo quiero que
Por ejemplo, si tengo un incidente de seguridad, tengo un ransomware en mis instancias de la nube. Entonces yo quiero que por un, no sé, que se tome una acción, es decir, que me bloquee el proceso o que me bloquee digamos, el compartir archivos dentro de instancias. Eso yo también lo puedo hacer con un código. Digamos, en el caso de AWS, puedo configurar un lambda que esté monitoreando ese tipo de comportamiento y que cuando ocurra un evento específico, bloquee los puertos. Otra cosa que yo puedo hacer es, por ejemplo, que yo quiero enviar los logs que tengo en mi AWS, en mi Azure, a mi SIEM, pero no hay una integración directa. Yo lo puedo hacer por código, puedo hacer una lambda, puedo hacer una función que coja esos eventos y me los envía a la nube. Entonces, prácticamente todo lo que a ti se te pueda ocurrir de que quieres hacer en la nube, muy posiblemente los códigos, literalmente por desarrollo, vas a poder hacer muchas de esas cosas. Obviamente apoyándote en tecnologías que ya tenga la nube, pero todo lo que no pueda hacer la nube naturalmente, muy posiblemente se va a poder hacer a nivel de código. Es como algo que decía mi profesor de desarrollo cuando estaba en la universidad, es que el código lo es todo. Básicamente cualquier cosa se puede hacer con código. Entonces ahí podrías pensar en ese tipo de cosas. Por código yo puedo automatizar, integrar, conectarme, traer información, transformar la información. Prácticamente cualquier cosa se puede hacer por código. Espero haber respondido a la pregunta. No sé. Listo. Ahora viene aquí una cosa muy importante y es como una de las, ¿cómo se llama esto? Como problemas que yo tengo cuando quiero escoger una herramienta de seguridad. Hace muchos años yo solo conocía el escaneo estático. Entonces yo siempre decía que el escaneo estático era necesario y era necesario. Pero después me empecé a charlar con otros clientes y ellos me decían, no, es que el escaneo dinámico es el que sirve. Y después me decían, no, es el interactivo el que sirve porque combina las dos cosas. La realidad es que no. No es que uno sirva más que el otro. O sea, los tres pueden funcionar en diferentes puntos del proceso y aquí lo importante es que son complementarios. Es decir, el escaneo estático, su enfoque es obviamente hacer un escaneo estático para identificar vulnerabilidades sobre el software, sobre las librerías que yo ya tengo. El escaneo dinámico utiliza otro tipo de técnicas para identificar de pronto vulnerabilidades que pueden ocurrir en un ambiente productivo, pero estas vulnerabilidades son vulnerabilidades conocidas, es decir, cosas que yo puedo ejecutar y puedo explotar. El interactivo busca ser un poco más inteligente y lo que busca es como mediante testing y pruebas más automatizadas, buscar y detectar esos errores o esos issues de seguridad que puedo encontrar. Entonces, si ustedes se fijan, el interactivo es como la combinación del estático y el dinámico. O sea, como que hago cosas estáticas, pero también hago cosas dinámicas. O sea, como automatizadas. Pero en los últimos años surgió una tecnología más, que se conoce como el Software Composition Analysis. Entonces, esto básicamente se enfoca principalmente en herramientas open source o en librerías open source, que lo que busca es identificar las fallas de seguridad sobre estos componentes. Es decir, cuando es un software propietario, generalmente ellos hacen ese análisis de vulnerabilidades y liberan parches y demás. Pero como es open source, no existe una persona dedicada a esto. Entonces, la comunidad misma de open source diseñó este tipo de tecnologías que se enfocan en identificar las vulnerabilidades en este tipo de códigos o en este tipo de librerías y adicional, identificar algo que es más enfocado en el tema de cumplimiento y es el tema del licenciamiento. Porque recuerden que es open source no significa que sea gratis. Entonces, muchas veces las empresas tienen como este tipo de multas porque utilizan software no licenciado y a veces es porque no conocían o no sabían que tenían que licenciarlo y demás. Entonces, digamos, este tipo o esta categoría de Software Composition Analysis se especializan en este tipo de identificaciones, o sea, identificar las vulnerabilidades, los fallos de codificación, las cosas que pueden llevar a una explotación y también temas de licenciamiento para, obviamente, evitar una multa que puede ser millonaria. Ahora bien, lo que les decía al principio, es
código estático o digo, escaneo estático o escaneo dinámico. La realidad es que son los dos. Estás pasando las diapositivas porque nos quedamos, creo que en una. Creo que se colgó ahí el tema de la proyección. ¿Vieron que no estoy compartiendo? ¿Vieron que no estoy compartiendo? A ver. O sea, yo vi el meme y hasta ahí me quedé y dije, ese es el que estás compartiendo. Pero si hay otro meme, dale. ¿Ahí ven otra cosa? ¿Ven algo blanco? Ahí estamos, justo ahí estamos. Justo ahí estamos, lo de estático. Lo que les estaba mostrando era esto. O sea, estático y dinámico. Toda la explicación de estático y dinámico se perdió. Pero bueno, aquí están las categorías. Entonces, el escaneo estático, escaneo dinámico, escaneo interactivo y el software composition analysis. Entonces, lo que les decía al principio, el estático se enfoca en que yo voy a hacer un análisis sobre el código. Generalmente esto empieza en la codificación o en el software que estoy utilizando para codificar o el IDE. Después viene el dinámico, que esto ya es un poco más automatizado y busca como generar pruebas especializadas de forma automática. El interactivo combina estas dos técnicas, es decir, él va a hacer un análisis estático sobre el código, pero también va a hacer un análisis dinámico sobre el código. Aquí lo más importante es que este se enfoca en tratar de simular un ambiente real, digamos como si lo estuvieran atacando, si hablamos de seguridad. Y lo del Software Composition Analysis era lo que les decía, que se enfoca en herramientas open source para identificar esas vulnerabilidades, para identificar fallos en la codificación que pueden llevar a la explotación de una vulnerabilidad y también que me ayudan a identificar fallos de licenciamiento. Porque lo que decía ahorita, puede existir software open source gratis, pero hay otro que no es gratis. Entonces siempre debo estar pendiente de qué es lo que estoy utilizando para evitarme multas. Y aquí viene lo que les decía. El código estático, digamos, análisis estático o análisis dinámico, ¿cuál debo escoger? La realidad es que deben ser juntos. Aquí les puse las herramientas más populares que existen de este tipo de herramientas, que son SonarQube, que se especializa en código estático, y Veracode, que es código dinámico. Muchas veces, incluso en nosotros como Trend, nos hemos cuestionado qué tanto chocamos, por ejemplo, con este tipo de tecnologías con nuestras herramientas de seguridad. La realidad es que no, porque estamos en diferentes puntos del proceso y ahorita van a entender por qué. Nosotros somos mucho más enfocados en identificar amenazas nuevas. En cambio, este tipo de herramientas se enfocan en cómo tener una calidad del código, o sea, enfocarse en una calidad de código. Entonces, por eso es necesario tener las dos. O sea, yo necesito hacer análisis estáticos y análisis dinámicos. Y esto puede aplicar para cualquier enfoque de seguridad, tanto para, por ejemplo, el análisis de vulnerabilidades. Yo debo poder hacer análisis de vulnerabilidades estáticos y también dinámicos para identificar realmente si soy o no vulnerable. Y bueno, aquí viene una parte bien interesante. Aquí les voy a mostrar muy generalmente cómo funciona un ciclo de DevOps. Como pueden ver, tenemos arriba Dev, tenemos el Ops, abajo tenemos tres fases, que es el Development, que vendría siendo el desarrollo, la integración continua, que es CI, y el despliegue continuo, que es CD. La operación, que vendría siendo como ya producción. Entonces, siempre todo proceso de desarrollo o todo proceso de diseño de alguna funcionalidad de alguna aplicación empieza con algo muy normal, que es el plan, o sea, la planeación. Yo siempre debo planear qué quiero hacer para empezar a saber cómo hacerlo. Digamos, los desarrolladores no somos desorganizados en ese sentido porque siempre analizamos primero lo que necesitamos hacer y después empezamos a ejecutar. O sea, es muy raro el desarrollador que le dicen, necesitamos hacer una plataforma de streaming y se pone a codificar de una vez. Él dice, ok, la plataforma de streaming debe tener ciertas características, debe tener este perfil, debe tener un diseño particular y eso es el planeamiento. Generalmente cuando decimos threat modeling, pues nos referimos a los procesos que debe cumplir la aplicación, qué es lo que debe hacer y demás. Pero aquí también pueden venir los temas de seguridad, es decir, la definición de los riesgos, qué es lo que me podría pasar, qué es lo que tengo que evitar y demás. Después viene el código. Entonces aquí sí es la codificación, es que yo me siento a hacer código y hacer scripts y demás. Aquí es donde les decía que entra un poco el análisis de código estático, porque existen muchas herramientas que se integran directamente con mi editor de código. Si yo utilizo Oracle, Eclipse, NetBeans, VS Code, que es el más popular ahorita,
yo puedo integrar ciertos plugins para facilitarme este trabajo e identificar si la versión, por ejemplo, la versión de Java que estoy utilizando es vulnerable o tiene una versión más actualizada, o si la versión de alguna librería en particular tiene, no sé, 10 vulnerabilidades críticas. Este tipo de cosas, este tipo de herramientas ayudan en ese sentido. Aquí también entra un poco el Software Composition Analysis, porque como es código, puedo tener código open source, por ende lo tengo que analizar. Aquí después viene el build, que esto podría ser la construcción o la, digamos, el empaquetamiento de mi aplicación y donde sea que yo lo voy a ejecutar. Entonces, aquí es donde entra la automatización de las pruebas, entra el análisis dinámico, que vendría siendo, por ejemplo, hacer pruebas de intrusión, pruebas de identificar si tengo alguna ruta de mi aplicación puede ser explotada. Todo eso entra dentro del análisis dinámico. También entra el Software Composition Analysis, porque yo también puedo tener este proceso de una forma dinámica, o sea, puedo hacer como análisis en runtime, vamos a decirlo así. Y muy particularmente en contenedores viene algo que es una de las mejores prácticas para desarrollo de contenedores, que es el análisis de las imágenes que estoy contenerizando. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Porque si bien mi código yo lo analicé y está limpio, yo ese código lo voy a poner sobre un contenedor que está hecho en Python, por ejemplo. Entonces voy a traer una imagen de Python con una versión particular, pero esa imagen tiene vulnerabilidades. Digamos, es algo natural que el software tenga vulnerabilidades. Entonces, si yo no analizo que esa imagen tiene vulnerabilidades, si me llega a pasar algo en producción, no voy a saber por qué. Entonces, por eso es muy importante que yo debo hacer un análisis de las imágenes de los contenedores para saber exactamente cuáles son los riesgos a los que me estoy enfrentando de todos mis componentes. Después viene la parte del testing. El testing en desarrollo es parte fundamental de todo. O sea, sin testing prácticamente el software va a fallar sí o sí. Entonces, el testing básicamente lo que quiere evitar es que ocurran un montón de fallas. O sea, va a fallar indiscutiblemente, pero va a fallar menos si yo hago mi testing adecuado. Y aquí viene precisamente la combinación del análisis estático y el análisis dinámico que se convierte en un análisis interactivo. Y aquí viene otra cosa muy importante y es la infraestructura como código también se puede testear. Se puede testear en el sentido de identificar fallas de buenas prácticas. Entonces, si por ejemplo yo estoy creando servicios en la nube, estoy creando instancias, tengo reglas de acceso, tengo VPCs, tengo security groups. Entonces, yo necesito que en ese template de infraestructura como código garantizar que mis servicios no están quedando expuestos, que solo están haciendo conexión por los puertos que yo estoy permitiendo corporativamente, que no estoy liberando información confidencial, que los datos que yo estoy almacenando en la nube tienen algún tipo de cifrado, que las llaves que estoy utilizando no están hardcodeadas o no están pegadas directamente sobre el código, sobre las conexiones. Entonces, por eso es importante hacer el testing. Entonces, ya cuando yo identifico este tipo de cosas, yo ya puedo tomar una acción. Entonces, es lo más importante, digamos, en esta parte. Aquí voy a acelerar un poquito, porque ya me están avisando. Entonces, después viene el release, que es la liberación. Entonces, la liberación básicamente es cuando yo ya voy a pasar a producción o voy a pasar a una preproducción, que sería como el staging. Y aquí yo tengo que hacer una verificación de las configuraciones, que correctamente mis servicios van a vivir en la nube o van a vivir en la infraestructura productiva y no se van a caer. Entonces, aquí es donde yo valido la configuración. Después viene el deploy ya más al ambiente productivo. Entonces, aquí es donde viene una parte muy importante y es, yo aquí es donde empiezo a aplicar todas las tecnologías de seguridad. Entonces, empiezo a implementar WAF, empiezo a implementar IDS, IPS o Intrusion Prevention System y Intrusion Detection System. Entonces, aquí es donde vienen a jugar en ese papel, digamos, estas herramientas, porque son de producción, son las que están de cara con la operación. También vengo a analizar los secretos y viene una tecnología muy importante que son el RAS. Entonces, el RAS básicamente son librerías de seguridad para proteger código. Entonces, sería como que la aplicación solita se puede proteger contra fallas de seguridad. Después viene la operación, que ya es mantener un monitoreo constante de lo que está sucediendo.
Entonces aquí es donde vienen las herramientas, el monitoreo que me dan las herramientas como el WAF, el IDS, el RASP y todo lo que me pueda dar como tal visibilidad de lo que está pasando. Y finalmente, todo lo que yo estoy monitoreando lo tengo que agrupar, analizar para tomar decisiones. Entonces ahí es cuando empiezo a enfocarme en cumplimiento, en seguridad, en la aplicación, en el performance, en mejorar los servicios, en escalabilidad. Aquí puede pasar muchas cosas. Y todo esto es en un ciclo continuo. Es decir, toda esta información que recopilé a lo largo de todo este proceso va a tener que llegar a mi plan, precisamente para seguir constantemente haciendo infinitamente el proceso de DevOps. Entonces, esta es una forma de ver el proceso de DevOps, pero si ustedes se fijan, y lo hacemos en el mismo símbolo de infinito, son exactamente las mismas fases, solo que aquí yo lo que hice fue agruparle las tecnologías de seguridad que pueden utilizar, no las que necesitan o tienen que utilizar, sino las que pueden utilizar. Y ahora bien, esto se le conoce como el shift left. Básicamente, es volver, digamos, empezar la seguridad desde el inicio del proceso. Eso es lo principal. Ok. Listo. Aquí les voy a contar rápidamente una cosa. Y es, ¿qué hacemos nosotros como Trend Micro? Como, digamos, nosotros con nuestra estrategia. Entonces, nuestra estrategia se conoce como Cloud One. Está diseñada o enfocada en 7 servicios principales que lo que van a hacer es proteger diferentes puntos de la red. Entonces, yo quiero proteger instancias, voy a tener una solución especializada en proteger instancias que se conoce como Workload Security. Quiero proteger mis contenedores, hacer el análisis de mis imágenes, tengo una solución especializada que es Container Security. Quiero proteger mis aplicaciones, mis serverless, mis contenedores, también voy a tener una solución especializada que se conoce como Application Security. Quiero proteger mis archivos en mis storage en la nube, tengo File Storage Security. Quiero hacer un análisis de mis buenas prácticas en la nube, de cómo estoy configurando los servicios. Ahí es donde Conformity me va a ayudar haciendo un análisis rápido de lo que estoy haciendo y dándome recomendaciones de configuraciones. Quiero hacer un análisis estático de mis códigos, identificar si tengo fallas en mi código, en mis repositorios, en mi GitHub. Tengo Open Source Security, que es un partnership que tenemos con otra empresa que se conoce como SNIC. Y finalmente, lo que yo quiero proteger dentro de mi red es Network Security, la que me va a dar esa visibilidad de todo lo que esté pasando en mi red con una solución de IPS específica.